Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy veremos el tema número 7, en el que vamos a ver cómo se maneja la Biblia y otras cositas con las que terminaremos la introducción a la Biblia. A partir de la otra semana empezaremos ya con la historia de la salvación. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y lo más importante, lo demos a los demás. Ahora comencemos con el tema. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que pueda coger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estructura de la Biblia. Primero vamos a conocer cómo se estructura el libro de la Biblia en su forma física, es decir, cómo están distribuidos los títulos, subtítulos, introducciones, notas, mapas, apéndices, glosario, tablas cronológicas, vocabulario bíblico, consultor temático, etc. De primero siempre encontraremos Nihil obstat, es la autoridad competente que garantiza, revisa la edición y da la autorización con su firma para que el documento sea editado. Imprimatur, es la autorización que da la autoridad superior de un instituto o entidad para que el documento sea impreso. Luego sigue la presentación de la obra, qué número de edición es, el índice general, abreviaturas y siglas empleadas, observaciones y comentarios, etc. Los mapas, cuadros sinópticos, notas se encuentran distribuidos a lo largo o en medio de cada uno de los libros. Generalmente algunos mapas, apéndices, vocabularios y consultor temático están al finalizar el libro. Ahora vamos a ver el contenido de la Biblia. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación del hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, es Jesucristo. Él es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esta división ocurre por la venida al mundo de Jesucristo, por lo cual el Antiguo Testamento es la preparación y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de su venida. Podemos aproximar el tiempo narrado en la Biblia a unos 2000 años, todo desarrollado dentro del pueblo judío, que es el pueblo escogido por Dios para revelar su plan de amor al hombre. Bueno, la Biblia, más que una biblioteca, es una persona viva, es Jesús. La Biblia es Jesús mismo. Dicen los padres de la Iglesia, es a Cristo a quien busco en los libros sagrados. Los libros de la Escritura me hacen encontrar a Cristo. La Biblia es cristocéntrica y cristológica. La Biblia es el centro de nuestra vida, que es Cristo mismo. La Biblia tiene un corazón y el centro de la Biblia se llama Jesús. Jesús es el corazón de la Biblia. Por eso cada que nos acercamos a ese corazón nos vivifica. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús es la llave maestra de interpretación de toda la Biblia. Sin la llave es imposible interpretar, entender la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura es un libro único y este libro único es Cristo, porque toda la Sagrada Escritura habla de Cristo y toda la Sagrada Escritura se cumple en Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 134.
Modo de citar un texto en la Biblia. Para una mayor facilidad de encontrar o citar textos de la Biblia, se utilizan algunos signos, abreviaciones, puntos, coma, punto y coma, etc., los cuales cada uno corresponde específicamente a una interpretación muy particular. Veamos por definición cada una de las partes que componen estas simples normas de referencia y redacción, así como al mismo tiempo iremos colocando ejemplos prácticos de estos. Como ejercicio, paremos el video y vamos buscando cada uno de los textos citados en estos ejemplos que veremos a continuación. Siglas. Las siglas no son más que la abreviatura de los nombres de los libros que componen la Sagrada Escritura. Por ejemplo, MT es el Evangelio según San Mateo, LC Evangelio según San Lucas, LB Levítico, GA Carta a los Gálatas. Números del libro. Cuando hay varios libros con el mismo título, se coloca un número antes de la sigla, indicando así que se trata del primero, segundo o tercer libro. Por ejemplo, 1PE es el primer libro de Pedro, 3JN es la tercera carta de San Juan, 2MAC segundo libro de Macabeos. Capítulos. La división de los capítulos se debe a Esteban Langton, quien la introdujo a la Biblia en París en 1214. Por lo general están compuestos por uno o más párrafos, los cuales denotan alguna enseñanza en particular. Se indica con un número relativamente grande que va después de la sigla. Por ejemplo, MT3, Evangelio según San Mateo, capítulo 3. 2CO6, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. 1CR23, primer libro de Crónicas, capítulo 23. Versículos. La división de los versículos se debe a Santos Pagnini en 1528. Son los fragmentos de párrafos más pequeños que componen todo un capítulo y en la abreviación se enumeran luego del capítulo. Por ejemplo, MC 12:16, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 16. JR 7:23, Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Libros o cartas que no contienen capítulos. Existen 5 libros los cuales no poseen capítulos. Para ello únicamente se hace referencia a versículos. Estos libros son Abdías, Carta a Filemón, Segunda Carta de San Juan, Tercera Carta de San Juan y Judas. Los números que se utilizan en estos libros después de la sigla corresponden a los versículos. Por ejemplo, AB 15, Abdías, versículo 15. 3JN 11, Tercera Carta de San Juan, versículo 11. FLM 6, Carta a Filemón, versículo 6. Significado de los signos de puntuación. La coma indica que el primer número hace referencia al capítulo y el segundo al versículo. Ejemplos: LC 10, 1, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1. HEB 3, 4, Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 4. B. El punto. Se utiliza para separar un versículo de otro en un mismo capítulo. Su significado es igual a como se emplea la letra I en uniones gramaticales. Ejemplos: Sant 2:15.20, Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 15 y 20. 1 PE 3,1.7, Primera Carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 7. C. El guión. Se utiliza para mencionar varios versículos consecutivos. Es equivalente a decir al. Ejemplos: EZ 18,21-28, Ezequiel capítulo 18, versículos del 21 al 28. MC
30-34, Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 30 al 34. También se utiliza en la continuación de un capítulo a otro. Ejemplos: JN 9,39-10,4, Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 39 al capítulo 10, versículo 4. HCH 17,30-18,3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30 al capítulo 18, versículo 3. El punto y coma. Este signo en particular separa una cita bíblica de otra y puede hacerse incluso entre distintos libros. Ejemplo: una RE 7,1 punto y coma 9,1-7. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y capítulo 9, versículo 1 al 7. MC 10,13-16, punto y coma, LC 18,15-17. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, y Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 15 al 17. Significado de letras contenidas en los versículos. La letra S. A menudo esta letra se utiliza al final de una cita. Ella indica que además de tener en cuenta la cita que se ha utilizado, debe también leer el versículo siguiente. Ejemplo: MC 9,47S, Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 47 y siguiente. Si en vez de una S son dos S, deben leerse los versículos siguientes que hablan del mismo tema. Letras A, B, C. Si después de una cita bíblica se encuentra alguna de estas letras, significa que lo que estamos buscando en ese versículo se encuentra en la primera, segunda o tercera parte respectivamente. Ejemplo: LC 22,53b, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 53 en la segunda parte. ¿Qué son las referencias marginales? Las referencias marginales aclaran el texto de diversas maneras. Cuando un pasaje bíblico cita otro texto bíblico, siempre aparece al lado del texto en letras muy pequeñitas. Cuando dos pasajes bíblicos tienen entre sí una relación literaria, ya que uno es el origen del otro o porque ambos tienen una fuente común, la cita va a aparecer precedida con el signo igual si los dos pasajes son del mismo libro, y con signos paralelos si los dos pasajes pertenecen a libros diferentes. Cuando una referencia de una cita va acompañada del signo más, significa que allí se encontrarán otras que atañen al mismo tema o bien una nota útil más completa del tema que se lee. Ejemplo: en el margen de un pasaje profético donde se evoca el resto de Israel, se halla la referencia Isaías 4:3 más, que remite a la nota Isaías 4:3 donde se desarrolla esta idea. Cuando una referencia va seguida de la letra S, remite a la vez que el versículo indicado a los versículos que siguen. Ejemplo: Jeremías 1:9S. Cuando una referencia va seguida de la letra P, remite a la vez que el texto indicado a los pasajes paralelos, cuyas referencias precedidas por el signo paralelo o igual se encuentran en el margen del texto. Ejemplo: Mateo 10:10p. Estas son las abreviaturas más frecuentes que vamos a encontrar en la Biblia. AC es antes de Cristo, CF compárese, DC después de Cristo, GR griego, EP hebreo, LIT literalmente, L los 70, versión de los 70, MD mediodía, MN medianoche, MS manuscritos, una sola B versículo y dos B versículos, EJ ejemplo, S
siguiente y SS siguientes. Como dato curioso, vamos a ver que la Biblia tiene 1334 capítulos, de los cuales el Antiguo Testamento tiene 1054 y el Nuevo Testamento 260. Tiene 31.175 versículos, 773.692 palabras, 3.566.480 letras, 6.855 veces se repite el nombre Yahvé, y el Salmo 117 está justo en la mitad de la Biblia. Estos son como mera información y datos curiosos, pues gente que se pone a contar esas cosas, pero es bueno saberlo. División temática de la Biblia. Antiguo Testamento con 46 libros. En tiempos de Jesús y aún hoy los judíos clasificaban las escrituras en 3 partes: la ley, los profetas y otros escritos. Nosotros hoy la dividimos así: el Pentateuco o ley, libros históricos, libros sapienciales, libros proféticos. El Pentateuco o la ley son los primeros 5 libros, Penta 5 y Teuco instrumento. Los judíos llaman a estos libros la Torá o la ley. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos son 16, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Libros sapienciales son 7, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Coelet, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácida. Libros proféticos son 18, Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Los libros del Nuevo Testamento pueden distribuirse de la siguiente manera. Libros históricos. Son 5 libros. Los 4 primeros son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas. Los 3 primeros libros son también llamados sinópticos. Son llamados así porque los 3 relatan hechos similares. Pero hay que tener en cuenta el énfasis que cada evangelista le imprime a sus escritos dependiendo a quienes van dirigidos en el momento de escribirse. Libros didácticos. Pertenecen a este grupo 21 epístolas o cartas. 14 de estas son de San Pablo, a los romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, a Tito, a Filemón y la carta a los hebreos. 7 llamadas católicas, que son las de Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y la de Judas. Libros proféticos, solamente hay uno, que es el Apocalipsis o Revelación de San Juan. Vamos a ver qué es la Biblia, pero lo vamos a dividir en 2 conceptos, lo que sí es la Biblia y lo que no es la Biblia. Primero, ¿qué es la Biblia? Lo que sí es.
Hay 3 conceptos claves. ¿Qué es historia? La Biblia es fruto de un largo proceso de la comunidad. ¿Qué es historia de la salvación? Compañía que Dios ha hecho con el hombre en su historia. ¿Qué es historia bíblica? Historia de salvación contenida desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es la historia de la revelación divina, es la manifestación que Dios hace de sí mismo y de su plan de salvación para todos los hombres. Oigan bien, para todos los hombres. Bueno, ahora vamos a ver lo que no es la Biblia. No es un texto de ciencias naturales. Los autores expresan ideas religiosas usando su nivel cultural. El mejor ejemplo es el origen de la tierra y el hombre. En estos textos se afirma que el mundo entero debe su realidad a Dios. No es un libro de historia universal. El libro del Génesis da ciertas indicaciones sobre el origen de diversas razas y pueblos con los que Israel mantenía relaciones. Ellos buscan indicar que la historia de Israel se inserta en un conjunto. La forma como se dice esto es discutible, históricamente hablando, pero nos dice de la certeza profunda que anima al creyente. La historia que cubre la Biblia se localiza en un espacio muy restringido, el ambiente del Próximo Oriente, el único que conocen sus autores. No habla de otras civilizaciones contemporáneas como la India, la China o el Japón. No es un libro de historia de Israel, en el sentido que entendemos por historia. Los redactores finales usan tradiciones divergentes sobre los hechos que refieren. Ejemplos de ellos es la narración de la creación en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2 y 4a. Y de Génesis capítulo 2, versículo 4b al 25. Los autores no se preocupan por armonizar los textos suprimiendo las contradicciones. Los conservan todos en la medida en que cada uno permite expresar una toma de conciencia delante de Dios. No es un curso de religión o moral. Contiene ideas sobre Dios que parecen extrañas, intenciones, pasiones, decisiones que chocan y escandalizan. Se presenta terriblemente humano, celoso, colérico, ordena matanzas. Algunos ritos descritos en ella saben a magia. La historia santa no es una historia de santitos. Es bueno mencionarles que no basta leer la Biblia solamente con fe y devoción. Es recomendable unificar todo esto con el estudio sistemático y metodológico. Por esto es que hay que prepararse para aprender a leerla e interpretarla correctamente en toda su gramática. No busques explicaciones científicas en la Biblia, sino la sabiduría que viene de lo alto, de Dios. En la Biblia encontraremos al mismo Jesús vivo y resucitado en todo su contexto. Recuerda lo que el Papa Francisco nos ha dicho: lleven siempre encima un evangelio pequeño que cueste poco para leer cada día un pasaje del evangelio y encontrar a Jesús allí. Oración. Señor Jesús, sabemos que tú has inspirado a los autores de la Biblia. Concédenos entender lo que a través de ellos nos has querido decir y permítenos llevar la buena nueva a todos nuestros hermanos. Ilumínanos para poder captar todo el mensaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Amén. Esta es la mitad del tema 7. No lo pude mandar completo porque salió muy largo. Entonces, esta es la parte 7A. A continuación enviaré la parte 7B para que les quede completo el tema y para así ya en la próxima clase poder empezar lo que es la historia de la salvación. Dios te bendiga, y lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada.